Es muy chévere estar en este tipo de escenarios como invitado y no como organizador. Ya con Mauricio y Es fácil, ¿no? bueno, casi con todos, menos con Gabriela, que apenas tenemos esta oportunidad de estar, ya hemos estado en eventos anteriores cuando estaba vinculado al Ministerio TIC trabajando estos temas. Bueno, siguiendo la introducción un poco que hizo Mauricio, para los países ya el tema de seguridad digital no es un tema como se dice, de los técnicos, no es un tema de hablar de controles técnicos de ciberseguridad. Hoy día la ciberseguridad es un tema que está afectando la competitividad de los países. Es un tema, la ciberseguridad afecta a un entorno en el cual todas las personas en todos los ámbitos de su vida desea contar con un entorno seguro para poder estudiar, para poder trabajar, para poder hacer comercio, para poder tener relaciones internacionales. Entonces hoy estamos hablando de que la seguridad digital, que es el concepto que adoptamos en la política pública que hoy día tiene Colombia y que tuve la fortuna de liderar, cambió el lenguaje que se tenía, que era de un ámbito muy técnico, a un lenguaje de impacto en materia económica y social. Y yo creo que esa es una gran diferencia en relación con otras estrategias y políticas nacionales. En el 2014 se dio esta evolución conceptual. Colombia siguió las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y de hecho fue uno de los primeros 5 países en el mundo en adoptar una política nacional bajo esas nuevas dinámicas de las estrategias nacionales, que básicamente estaban privilegiando los riesgos asociados a seguridad digital y cómo afectan la economía, el desarrollo económico y social de los países, su prosperidad y obviamente la persecución del cibercrimen y la ciberdefensa. Entonces básicamente eso es lo que quería compartir y ahora mi queridísima Gabriela. Muy bien, Jorge, gracias. Creo que así está más fácil. Bueno, mi papel como editora de tecnología desde Ser en Expansión en México, desde los medios de comunicación relacionado a ciberseguridad y a la forma en que esta temática nos ha impactado, sobre todo en los últimos años, es tratar de hacer una mejor cobertura con más rigor periodístico, porque estamos impactados además por las noticias falsas que han cobrado muchísima relevancia, sobre todo desde la campaña electoral del 2016 en Estados Unidos. Y este tipo de noticias de sitios falsos le bajan la legitimidad a la información, y entonces como medio, más allá de cubrir los aspectos técnicos de la ciberseguridad y los incidentes, los hackeos, también ahora nos toca hacer las cosas con mucho más rigor y tratar de revelar cómo se hacen estas agencias, cómo están lucrando con las noticias falsas, con los ciberataques, y poderlo comunicar de una mejor manera. Creo que eso es en lo que más nos ha impactado como medio de comunicación, sobre todo en los últimos años. Recientemente, 2017-2018, desde México, ya que este año tuvimos elecciones federales, tuvimos chance de hacer en Expansión, en CEN en Expansión, un reportaje muy extenso sobre el impacto de noticias falsas justo en torno a campañas electorales y cómo nos pegaba en el entorno también de medios de comunicación, y fue muy revelador saber que este tipo de temas de ciberseguridad cada vez es más transversal en todo lo que nos toca respecto a información, y eso es lo que me gustaría empezar por dejarles como mensaje. Muy bien, Gabriela. Antonio. Que pensemos que la ciberseguridad va a estar encargada de mantener el mundo tal cual lo conocemos ahora. El boom de la ciberseguridad es, si un día esto es comprometido a gran escala, y hoy lo decía en mi conferencia, se puede llegar a la involución de la raza humana. Pensad todos los servicios que ahora ya no hacéis analógicamente. El pago de impuestos, las comunicaciones, hasta la reserva de los hoteles, las agencias están desapareciendo. No hay sitios físicos donde ir, ¿no? Si esto fuese comprometido en términos de ciberseguridad, ¿qué pasaría? Pánico, impacto, y muy bien lo decía Jorge, impacto en la riqueza de las naciones. Y hay una noticia ahí, algún día diréis, oye, el Antonio lo dijo, ¿eh? Existe una cosa que se llama Moody's, Standard & Poor's, son agencias de calificación de riesgo financiero de los países.
van a existir las agencias de calificación de riesgo ciber de los países. Y eso va a impactar directamente en la riqueza, en la empleabilidad, en la riqueza de un país. Si una agencia te da un BB, bono basura, ¿sabes? Nadie va a poner lucas, plataformas, inversión en ese país. Entonces, y eso va a llegar, no sé si llegará en 2 años o llegará en 6, pero las agencias de calificación de riesgo ciber de los países van a llegar. Muy bien, Antonio, y no es para meter miedo, es para que nos pongamos alerta y en acción, ¿no? El ser humano entiende por miedo. Ah, sí, es para meter miedo. Se vende por miedo. Muy bien, gracias. Adrián. Bueno, hola. Seguramente el tema que nos trae acá y el tema de la información y los datos y las empresas es muy importante, pero hay que tratar esto como un todo, no solamente a las empresas, sino a las personas que trabajan en las empresas, a los familiares que trabajan en las empresas, de los que trabajan en las empresas, a las personas, a los individuos. O sea, el cibercrimen y la ciberseguridad atraviesa a todos hoy en día porque todos usamos tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, no solamente una parte, sino todo, ¿no? Hoy hablaba de casos de sextortion, hablaba de diferentes casos, de lo que podía hablar con el tiempo que tenía, pero básicamente tenemos que desarrollar. Primero, el Estado nos tiene que garantizar algún marco legal que nos permita asegurar nuestra privacidad, que nos permita garantizar la ciberseguridad. Seguramente eso va a afectar o ya está afectando las economías de los países, porque los países que mejor preparados están es donde las empresas se van a instalar, porque van a tener una seguridad jurídica sobre su información y sobre sus datos, pero también garantizarle a la sociedad la privacidad de sus datos. En ese camino estamos yendo hoy. Cuando nació esto de Internet, no había nada que nos garantizara privacidad. De hecho, un correo electrónico podía ser violado, podía ser leído y no tenía ninguna pena. En cambio, un correo postal tenía una pena por ser violado o leído. Qué cosa tan rara hoy en día que pensemos en eso así, ¿no? Casi nadie escribe un correo postal, pero sí escribimos muchísimos correos por día electrónicos, y entonces eso fue evolucionando y hoy en día el mundo empieza a encaminarse hacia una ciberseguridad mucho más compleja, mucho más necesaria para el ciudadano en general y para las empresas, y creo que vamos en ese camino. Europa ya tiene una ley de protección de datos, Estados Unidos sacó una ley de cloud, y entonces vamos hacia un camino de más ciberseguridad, aunque falta muchísimo por hacer en nuestros países de Latinoamérica también y en el mundo, no solamente en Latinoamérica. No podemos decir que estamos por debajo de alguna región en especial, estamos siempre a la par, y creo que vamos en un camino de desarrollar mucho más documentos como el COMPEX, como estrategias nacionales de ciberseguridad que van a asegurar que el país se pueda desarrollar con mucha más tranquilidad. O sea, la economía hoy también está atada a eso. Adrián, con esa experiencia en análisis, en investigación de cibercrimen, de ciberterrorismo, normalmente uno piensa que las víctimas son los únicos afectados, pero más o menos está respondida la pregunta, pero aterricémoslo. ¿Cómo afecta el cibercrimen la prosperidad de nuestros países, el bienestar de la gente, al final de cuentas? Partimos de la base que ya los grandes gobernantes del mundo empiezan a hablar del cibercrimen, ¿sí? Obama, hace ya unos años, habló en 3 conferencias sobre cibercrimen. Angela Merkel de Alemania habla sobre el cibercrimen y la ciberseguridad. Entonces, no están desconociendo que eso va a afectar el desarrollo de sus países. Ya están conscientes, ¿no?, de que eso puede afectar el desarrollo de sus países. Quizás en algunos países todavía falta esa conciencia y la tenemos que desarrollar. Quieren inversiones, quieren que las empresas se instalen en sus países o sus empresas se desarrollen con tranquilidad. Seguramente se va a necesitar mucha más ciberseguridad.
y seguramente vamos a necesitar un marco jurídico más estable sobre el tema de la ciberseguridad para que esas empresas puedan desarrollarse con tranquilidad. Nadie desconoce que hoy la información tiene valor, eso no es algo nuevo. Hace años yo hablaba de eso como algo nuevo, hoy no puedo hablar como que la información es algo que recién nos damos cuenta que tiene valor, ¿no? La información a partir de los principios de la década del 90 ha tomado cada vez más valor y las empresas estas que solamente guardan información son empresas de los más importantes del mundo. Entonces creo que eso es fundamental entender, de que si les pasa algo también nos afecta a todos, ¿no? Si le pasa algo al banco donde ustedes son clientes, seguramente les puede llegar a afectar a ustedes también. Entonces tenemos que ser conscientes de que la ciberseguridad es transversal a todos. Y Antonio decía algo, ¿no? Cuando empiecen a calificar la ciberseguridad de los países, las inversiones se pueden evaporar si no hay un buen estado de ciberseguridad. Gabriela, hablabas de las investigaciones sobre noticias falsas. Exacto. Y ahí es importante ver que ciberseguridad no es un asunto solo tecnológico, noticias falsas entran en este tema. En ese estudio que han hecho tan detallado y con seguimiento, ¿cómo estas noticias falsas, voy más o menos relacionándolo con la pregunta anterior, afectan a una sociedad? ¿Cómo ese estado de percepción alterado por las noticias falsas, también llamado posverdad, puede afectar la economía, la educación, la paz de nuestros países? Claro, totalmente, creo que ahí ya me escucho bien con este micrófono. Justo las noticias falsas, ahora que decía que cobraron relevancia en términos de campañas electorales, se empezaron a hacer varios estudios, la Universidad de Stanford, en Princeton, en Harvard, empezaron a hacer estudios para ver qué tal el impacto realmente era a nivel de sociedad. Y vaya, hay varios porcentajes, pero por ejemplo se ha dicho que sí pueden cambiar la intención de voto en algún país. Se probó en Estados Unidos, en México, por ejemplo, antes de las elecciones federales este año, en julio de 2018. Un dato que nos parece muy relevante y a la Asociación de Internet en México le parecía relevante en este tema de cómo pueden impactar las noticias falsas, es que 97% de los internautas en México declararon que se informaban en su gran mayoría a través de redes sociales en cuanto a procesos democráticos. Entonces ahí vienen a relevancia que si existen estas noticias manipuladas o desde sitios falsos y demás, sí pueden impactar la manera en que un ciudadano va a votar o no, dependiendo de la información que lee. Y esto creo que también se traduce a temas económicos, de inversiones. Si se tiene una percepción alterada de lo que está sucediendo en algún lugar, pues la gente acaba haciendo una acción, un voto o alguna otra conducta referente a lo que se está informando. Entonces es así de relevante y así de impactante este tipo de cosas. Tremendo. Y el trabajo de nosotros, miren lo interesante de este panel de seguridad digital, y aquí no hay un ingeniero ni un jugador de código que esté ahí metido. Estamos tres del lado de la comunicación, uno del lado de la investigación, uno por el lado de las políticas y la tecnología ya más arriba. Y aquí Antonio tiene un papel clave desde Mundo Hacker. Ahora me entero de que también dan un poquito de miedo, pero yo lo veo más como inspiración. ¿Cómo lo estamos haciendo los periodistas, los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido el reto de Mundo Hacker y qué han logrado y qué quisieran lograr? ¿Y qué deberíamos lograr todos nosotros? Sí, es importante. Claro, es que muchas veces Mundo Hacker, la verdad que eso lo inventé porque me aburría. Sí, nos aburríamos un grupo de gente en el año 2006, porque nosotros somos hackers de profesión, no cibercriminales. Ay, hemos tenido debates en Twitter. Claro, yo no soy de la comunicación, yo trabajo profesionalmente en esto. Sí. Lo que pasa es que un día me aburría y generé Mundo Hacker, pensando que era una cosa que a nadie le iba a interesar, ¿no? Y los podcasts de Mundo Hacker Radio están en internet y de repente descubríamos que teníamos 80.000 descargas diarias, ¿no? Y de ahí empezaron a llamarnos de sitios, ¿no? Porque hay una cosa que es traer contenidos a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía de un mundo que parecía oculto, el mundo de los hackers, del carding, de las estafas, del phishing, pero con un fin de concienciación. Hablábamos ahora de las fake news, que es un tema que hemos tocado también en Mundo Hacker. No hemos inventado nada nuevo en el mundo digital. Esto Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda del Tercer Reich, ya inventó las noticias.
tú tira, que siempre queda algo de mierda, ¿eh? Entonces, Mundo Hacker sí, me impresionó ver que en verdad ya había programas de televisión en Discovery que llegaban a 600.000 personas de impacto en un momento. Entonces, son los medios de comunicación, tanto prensa, radio, televisión, los que tienen hoy en día, bueno, YouTube también, tienen la capacidad de llegar de manera masiva a la ciudadanía, de tal manera que podamos establecer esos patrones de educación digital, que es lo que nos falta. Yo siempre lo digo, el problema de esto es que todo ha llegado tan rápido, ¿en cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Entonces no tenemos un sentido de la seguridad física. A nadie se le ocurriría ir con 3 palos por la calle a las 5 de la mañana, ¿no? En Facebook, a todo el mundo, es decir, se le ocurre leer algo e inmediatamente se convierte en una verdad sin contrastarlo ni nada. Nos falta esa parte de educación que Mundo Hacker sí lo ha hecho, porque he visto los datos de audiencia global, por ejemplo, en Europa, y eran 2.800.000 personas que reciben un mensaje de cómo el cibercrimen actúa y también cómo ciudadanos pueden protegerse para evitar ser la última víctima. Así que se ha avanzado mucho, pero hay mucho por hacer desde los medios digitales y los masivos. Jorge, usted humildemente decía que participó en la política pública de Colombia, pero pues usted es uno de los grandes artífices, estuvo investigando el estado del arte en política pública de ciberseguridad en el mundo. ¿Qué nos podría compartir sobre cómo estas políticas realmente impactan la sociedad? ¿Qué se está haciendo bien en Colombia y qué podemos hacer mejor? Ok. Bueno, hace un momento decía que en el 2014 el mundo cambió, digamos, desde la perspectiva de políticas públicas en este tema. Porque antes se entendía que la seguridad digital era un tema de los técnicos y era un tema de controles técnicos. Entonces alguien hablaba de seguridad en el software, alguien hablaba de vamos a hacer hardening de los servidores y vamos a ponerle antivirus a los computadores. Y pues incluso las recomendaciones de la OCDE hablaban de seguridad en las redes y los sistemas. Ese era el documento que utilizaban como referente los países para diseñar sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Y en 2014 empezó un grupo de estudio a mirar el tema. Yo tuve también el honor de estar en el seno de Naciones Unidas en el grupo de expertos gubernamentales sobre los avances de las TIC en la esfera de la seguridad internacional, que eso suena como a mandarín, pero básicamente tiene que ver con cómo hacemos para que los estados adopten buenas prácticas y un uso adecuado de las tecnologías para que no sean usadas como armas, ¿sí? Y eso, o sea que es un tema súper delicado. Yo no sé cuántos de aquí sepan que hoy día varios países del mundo tienen ciberembajadores. El COMPES de Colombia indica la creación de una figura de ciberembajador, o sea, una persona que esté en las discusiones internacionales representando los intereses del país en el ciberespacio. Eso es lo que hoy, para nuestra política, hicimos un ejercicio de benchmarking muy riguroso y encontramos ese cambio y por eso utilizamos ese nuevo lenguaje. Lo triste es que todavía hay muchos países en el mundo que no han adoptado no solamente el lenguaje, sino no han entendido del todo cuál es el impacto que tienen. No sé cuántos de los de acá hayan estado en las presentaciones previas que hemos tenido en el track de seguridad, pero ayer nos decían en una de las presentaciones: no le vendan a la junta directiva el tema de la seguridad como la compra de unos equipos, véndaselo como si usted no invierte, se pierde imagen, o si no invertimos en estos mecanismos de protección, vamos a tener que pagar tantos millones de pesos por una pérdida de información. Cuando nos imaginamos a una alcaldesa como la de Atlanta en marzo tener que lidiar con los medios de comunicación diciendo: fuimos víctimas de un ciberataque y no tenemos perdida toda la información de la alcaldía, no podemos facturar impuestos, no podemos facturar servicios públicos, no tenemos los videos de las cámaras de videovigilancia que soportan los procesos judiciales de la persona que atropelló a otra? O sea, eso hace unos años realmente era difícil de imaginar que una ciudad entera fuera víctima de un secuestro de información. A eso se refiere el impacto en materia de prosperidad económica y social. Podemos hablar de que Atlanta, por este fenómeno, ha tenido un retroceso en materia de prosperidad social porque los ciudadanos se sienten inseguros en el entorno digital. O sea, si esto le pasó
al municipio, a la ciudad, pues, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, por esa línea está el discurso. Y es un asunto incluso de reputación y de supervivencia. Una alcaldía no va a quebrar, quiebra con más impuestos después a los ciudadanos y con la pérdida de prosperidad, pero una empresa puede desaparecer por no haber sido consciente del riesgo. Respondamos a la pregunta que se plantea en el título de este panel. ¿Qué deben hacer Colombia y los países para asegurarse mucho más? Además de evolucionar en todo lo que se ha progresado, además de consolidar las políticas, ¿qué podría generar un salto en esa ciberseguridad y en esa tranquilidad y bienestar que puede generar la ciberseguridad en nuestros países? Adrián, esa es la pregunta fácil del día. Tranquilos, ustedes tienen tiempo de pensar mientras Adrián responde. Si tenemos 3 horas, la completo, pero voy a tratar de resumirla bastante. Todos pensarán de que desarrollar legislación, desarrollar y tipificar los delitos que son nuevos y que realmente no hay forma de hacer una analogía con otro delito. Quizás pensarán también en muchas otras herramientas tecnológicas para prevenir la seguridad. La verdad que en el tema de la ciberseguridad y el cibercrimen, la mayor falla o el mayor falla de seguridad, digamos, es el ser humano, ¿sí? Y quien a veces abre las puertas a los cibercriminales somos los seres humanos, y por nuestra falla, no porque el sistema sea malo, porque tenga un problema de seguridad o lo que sea, sino porque nosotros mismos. Entonces el trabajo que hace Antonio o CNN también en el tema de concientización, en el tema de prevención y de informar a la sociedad en general, es lo que falta, ¿no? Que los estados reaccionen en este sentido y que puedan también colaborar en este trabajo de prevención y concientización para que reducir la cantidad de víctimas que tenemos en el tema del cibercrimen debido al desconocimiento del uso de las tecnologías o el desconocimiento que pueden llegar a ser víctimas de los cibercrímenes. Yo vuelvo a insistir, y cada vez que me escuchen voy a volver a insistir en este camino. Creo que es el camino para reducir el crimen. Si nos reflejamos a otro tipo de crímenes que no es el cibercrimen y vamos al narcotráfico o a la droga, seguramente arrestando más y más y secuestrando más y más drogas, seguramente si vamos a la estadística de 10 años atrás, ahora seguramente se incauta muchísima más droga que antes. Sin embargo, sigue el narcotráfico causando problemas a nivel mundial, ¿no? Si vamos al tema de trata de personas y si seguimos rescatando víctimas, y vamos a ver que cada año rescatamos más víctimas de trata de personas, y sin embargo cada vez hay más trata de personas. Entonces falta la prevención, la concientización en la sociedad de todo esto, que es la forma de disminuir la cantidad de víctimas. Muy bien, Adrián. Antonio. Sí. En verdad, ¿qué puede hacer Colombia? Es que no es Colombia, es el gobierno de Colombia tiene que tener un commitment. Es decir, debe de creerlo, de que debe de primero salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, y eso lo puede hacer porque el gobierno tiene el poder de utilizar medios de comunicación, que es la única manera de llegar, de una manera masiva, para educar a la gente en seguridad digital. Pero es un compromiso real que se lo crea. Si no te lo crees no vale para nada, ¿eh? Así pasa siempre. Y por otra parte, es el gobierno el que puede asegurar o pulsear a la industria de que haga soluciones, aplicaciones más seguras. La industria no lo va a hacer si el gobierno no lo fuerza. El ancho de banda no va a aumentar, yo lo digo, si en verdad desde arriba no se obliga a los operadores a dar mayor calidad de Internet a los ciudadanos de Colombia. Entonces, el gobierno que representa a la ciudadanía es el que tiene en verdad el poder y la obligación de hacerlo, de hacer una Colombia más segura en términos de ciberseguridad para todos. Muy bien, Antonio, contundente. Gabriela. Pues creo que hay varios puntos, creo que es una respuesta muy amplia, pero vaya, concuerdo con la parte de educación y como medios de comunicación,
comunicar, evangelizar un poco en esta parte de cómo se puede prevenir la gente con tips muy sencillos para asegurar tus dispositivos, buenas prácticas en redes sociales, cómo utilizar estas nuevas tendencias de Internet de las cosas, inteligencia artificial, todo lo que se puede conectar a la casa y qué puede causar si algo se mete en las señales y los datos están desprotegidos. Y por otro lado, en cuanto a política pública en el país, en México recientemente se hizo un documento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero creo que lo que hace falta, tanto en Colombia como en México, en otros países, más allá de las buenas prácticas y del documento, es que se ejerzan, no sé si sanciones o alguna otra cosa que mandate a las empresas y a otros actores del ecosistema así hacer las cosas, así poner controles en los dispositivos, a tener los datos más seguros, porque de otra forma, como decías, si no se fuerzan un poco las cosas desde arriba, no se va realmente a lograr mucho en la práctica, ¿no? Y todos estaremos un poquito más desprotegidos, pero a nivel de ciudadano creo que está en cada persona también preocuparse por su seguridad y empezar a hacerlo desde las pequeñas cosas. Muy bien, mano dura es lo que proponen Antonio y Gabriela. Jorge. Bueno, yo voy a contradecir a Antonio, como si estuviera todavía en el gobierno, ¿no? O sea, me cuesta quitarme la camiseta de gobierno, aunque ya estoy en el sector privado. No, pero no, ya no la voy a contradecir, la voy a complementar. Realmente la función del gobierno es una función de liderar que las cosas pasen, pero no quería dejar el discurso así porque parecería que la responsabilidad es exclusivamente del gobierno. De hecho, una de las cosas más importantes que tiene el COMPES de seguridad digital es el enfoque de responsabilidad compartida. Reconoce como principio fundamental la responsabilidad compartida, es decir, cada uno de los actores dentro del ecosistema digital tiene un rol, tiene un papel, tiene unos derechos, pero asimismo unas obligaciones. Y en la medida en que haya una falla en alguno de esos eslabones que articulan o alambran todo ese ecosistema digital, pues ahí vamos a tener un inconveniente. Entonces, si el gobierno tiene que jugar un papel que es absolutamente importante, que es el de liderar, facilitar, obviamente promover la innovación, facilitar que los ciudadanos tengan una cultura digital, una cantidad de cosas, obviamente adelantar los proyectos de ley para poder actualizar sus normas en materia de penalización del ciberdelito y muchísimos frentes que son su responsabilidad, pero no es el único actor responsable. Y yo sí quiero hacer mucho énfasis en eso porque tal vez es una de las debilidades que normalmente se tienen en esos temas. Y el segundo punto muy breve tiene que ver con lo que nos pasa en los países, sobre todo en nuestro ámbito latinoamericano, es que somos buenísimos para formular, pero no tan buenos para ejecutar. Entonces, la política pública puede tener unas cosas divinas, tratamos de hacer un gran esfuerzo por incorporar lo mejor de lo mejor en prácticas y todo, pero pasar de esa intención que está en la política, que da unos elementos, a la acción no es tan sencillo. Así que el compromiso con la ejecución debe ser un factor también muy importante de impulsar en nuestros países. Muy bien, Jorge. Antonio, claro. Se me ha olvidado una cosa. Que no sé cómo no se ha ocurrido a ningún gobierno todavía, pero qué bonito sería que hubiese una asignatura en los colegios desde primaria que fuese seguridad digital. Bueno, en el mío todavía no está. Y ahí va también hace 5 años empecé en medios, en Impacto TIC, a decirlo. Esto es decir, muy bonito un track de seguridad digital en Colombia 4.0, pero tiene que ser casi desde primero de primaria. Seguridad digital, cultura digital, el matoneo, todo esto es porque falta cultura digital. Así que estamos alineados en que educación es fundamental. Una pregunta para ustedes. ¿Quién no tiene contraseña en su teléfono? Levanten la mano, aquí no estamos aquí poniendo multas. Hagan una fila y dejan los teléfonos aquí. Ellos no saben lo que puede pasar si alguien les roba el teléfono. O lo saben y dicen, no me va a pasar a mí, con los índices de robo. Miren, y están en el track de seguridad digital, así que tienen conciencia de la importancia. Les quería dejar esta reflexión, porque hasta los que sabemos de seguridad bajamos la guardia. Pongan contraseña, pero además de eso, estemos siempre con la guardia arriba. No quiere decir que dejemos de ser productivos, de que dejemos de hacer las cosas o nos metamos en una caverna digital, pero siempre con la guardia alta, siempre pendientes, porque los malos están ahí siempre al acecho. ¿Algún mensaje final que quieran dejar para esta audiencia? Gabriela, Jorge.
Antonio o Adrián, a manera de tweet, ¿puede ser? De los antiguos, de los de 140 caracteres, o si no nos sacan. Siempre lo dejaron a él de primero, ¿no? Me la complicaron un poco, estaba pensando en otra cosa ya. Una cosa que dije hoy es que cada dispositivo conectado a internet en su casa es una puerta de entrada. Piensen en eso, piensen que los cibercriminales están dispuestos a obtener y a imaginarse cosas que ustedes no se puedan imaginar. No digo que desconecten los dispositivos de internet, digo que se preparen, que sepan qué puede pasar y cómo prevenir cualquier tipo de situación en el tema de su hogar. Como consejo también les puedo decir, no guarden imágenes íntimas en sus teléfonos y en sus computadoras, guárdenlo fuera de línea y nada, o sea, todo puede llegar a lo digital, a las plataformas. Son imágenes de la situación privada de cada uno, pero como consejo no lo guarden en línea. Pueden ser víctimas de cibercriminales también. Y bueno, nada más, o sea, acompaño todo lo que dijeron mis colegas. Y cuando hablé un poco del tema de prevención, no hablé exclusivamente de Colombia, sino de todos los países del mundo y específicamente de Latinoamérica. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Antonio. ¿Yo? Pues yo solo lanzaría el ABC de la ciberseguridad para todos. A, actualizaciones. No están ahí para jodernos la vida. De verdad, si todos los dispositivos todos se actualizan porque los fabricantes, la industria detecta problemas de seguridad. Sabemos que jode Windows cuando estás el día martes y estás trabajando y se reinicia el equipo. Pero actualizaciones en los smartphones, en las smart TVs, en todo. Sé que es difícil porque la seguridad nunca es cómoda. Bien. B, backup. Tener una manera de recuperarme en caso de una incidencia. Esto, el backup existe del siglo XX, si alguien no lo sabía, ¿sabes? Y el C, common criteria o common sense, ¿no? Sentido común. Las cosas demasiado bueno para ser verdad. Cuando te llega la foto de la rusa, yo siempre digo, pero weón, ¿tú te has visto en la mañana cuando te lavas la cara? ¿Cómo se va a enamorar la rusa de ti? ¿No? ¿Cómo esa mujer? Es sentido común. El sentido común que aplicáis en la vida, cuando vais en la calle agarráis bien el teléfono para que no te lo sustraigan, ¿sabes? Ese sentido común de que las cosas no son tan happy, aplicarlos en vuestra vida digital. Que vuestra vida digital en verdad son dos cosas: tu login, tu usuario y tu password. Si lo tengo, soy tú. Y si lo tengo y soy malvado, puedo hacer, como ha dicho el colega, puedo hacer mucho daño. Esas tres cosas. Listo. Jorge, primero, para que Gabriela tenga más tiempo de preparar su tweet. Bueno, no, yo creo que hay un tema que a mí me permite dar este mensaje con un ejemplo, y es: veamos nuestro papel, veamos cómo aportar en la seguridad digital, cada uno, desde lo que hacemos. No somos, digamos, en nuestras casas siempre hay alguien que necesita la ayuda, hay alguien que no está adelantando o no hace prácticas adecuadas en el entorno digital, le podemos ayudar. Yo me fui al Ministerio TIC después de haber trabajado todo lo que hicimos en este tema y llegué al colegio de mi hijo a dar una charla como las de TIC Confío que dieron ayer, así espectaculares, pero muy aterrizada a las necesidades del colegio. Y no cobré por eso, ¿sí? Porque la idea era cómo aportar ese colegio de mi hijo. Mi hijo tenía 3 años cuando entró al colegio. Y la verdad es que uno desde cada cosa que haga tiene la posibilidad de aportar, sea el geek en su casa, sea la persona de referencia de sus amigos. Si usted está un paso adelante, si se informa, comparta cosas, no compartan mentiras falsas, validen la información. Ustedes pueden ser lo que se llaman curadores de las redes sociales. Yo soy curador de todas las redes sociales en las que me meten. Cuando empiezo a ver que publican una cosa, yo me tomo la tarea de investigar y digo, este es un hoax o una noticia que no es cierta, que publicaron en 2012, es un refrito, y la persona, aunque se pone el muñequito con ¿sí? Sean curadores de las redes sociales. Eso le va a ayudar. Si usted hace que una persona cambie un hábito, ya ayudó.
Y creo que eso es valioso. Muy bien, y seamos los nerds de los grupos de WhatsApp, los que corrigen, los que dicen no, eso es falso, eduquemos. Gabriela. Justo acompañando en ese sentido, creo que lo que podemos hacer mejor desde nuestra trinchera cada uno, primero estar interesados, que bueno que hay mucha gente aquí que estuvo en el track de seguridad, que están interesados en este tema, y creo que tener información, estar prevenidos es lo que nos da más poder como ciudadanos, como personas, ser la mejor influencia en un grupo, entonces ser más curiosos si les llegan cadenas de WhatsApp, si ven algo muy escandaloso o demasiado bueno para ser verdad en Facebook o en Twitter, chequen siempre, no es tan complicado checar de dónde viene, contrastar tal vez con otra fuente de información y así estar mucho más informados de lo que ven, de lo que consumen y también de lo que comparten, porque vaya, si a uno le interesó, pero a falso y se replica, se hace una cadena interminable y una bola de nieve y es lo que al final acaba causando algo, en un daño más grande. Entonces eso sería realmente lo que me gustaría dejarles a ustedes, estar informados, ser curiosos y contrastar en la medida de lo posible la información que ven. Muy bien, Gabriela. Bueno, quiero cerrar este panel con esos 4 mensajes poderosos de ellos y un aporte final de mi parte. No existe esa división de mundo real y mundo virtual. Tal vez existió en un momento dado. Hoy el mundo virtual es tan real como el mundo físico. El mundo de los átomos es igual de real que el mundo de los bytes y lo vemos. Un error en lo digital puede causar una pérdida de empleo, una pérdida de vida, etcétera, etcétera, y viceversa. Algo bueno que hagamos en lo virtual nos puede ayudar para la vida. Muchas veces el matoneo, el matón digital piensa que es que al otro lado no va a pasar nada y puede estar causando suicidios. Así que ese mensaje, mundo real, está compuesto por el mundo virtual y por el mundo físico. Si eso lo entendemos, seguro que vamos a ser más previsivos, más cuidadosos y vamos a ser mejores ciudadanos digitales y más seguros y más aportantes para nuestros países. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Esperamos que seamos más seguros cada vez. Saludos.